Vamos a hablar un poco entonces de lo que sería la presentación clínica como tal de la diabetes. Digamos que la presentación clínica suele ser asintomática durante las fases iniciales de la enfermedad, toda esta primera etapa y parte de la segunda etapa van a ser asintomáticas. Se pueden llegar a tener signos o síntomas relacionados que serían ya relacionados con la resistencia a la insulina, pero eso no serían como tal signos como tal de la diabetes, por así decirlo. Entonces, hablando de la presentación clínica per se de la diabetes, no de la resistencia a la insulina, podemos decir que los pacientes van a ser asintomáticos usualmente hasta que tengan una glicemia mayor a 180. Los diabéticos usualmente tienen esas famosas 4 P's de poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Digamos que la primera P que va a surgir usualmente va a ser la poliuria y va a deberse precisamente a que cuando tienen esa glicemia mayor a 180 o mayor a más, dependiendo de cuál sea el TM del riñón de ese paciente, van a empezar a generar glucosuria y la glucosuria va a generar diuresis osmótica y por ende van a tener poliuria. Eh, la poliuria pues va a predisponer a una disminución del volumen efectivo circulante y por ende va a generar sed y por eso va a haber polidipsia. Y posterior a eso es que se suele presentar lo que tiene que ver con la polifagia y la pérdida de peso. Dentro de la resistencia a la insulina, digamos que los signos clásicos que hay es la acantosis nígrica y los acrocordomas, se habla de pronto de pérdida de peso y se dice que puede haber nicturia y visión borrosa. Acordarse sobre todo de resistencia a la insulina de estos dos, acatosis nigricans y los fibromas laxos o acrocordomas. La acantosis nigricans en esa hiperpigmentación en los pliegues y en la zona del cuello, también en la zona digamos inferior de los senos en las mujeres. Ahí es donde más se manifiesta usualmente la acantosis nigricans y se cree que se debe precisamente a esa mutación, alteraciones en la resistencia como tal a la leptina y demás a nivel central, pueden generar alteraciones ya a nivel de la MSH y posteriormente pues de la melatonina y generar hiperpigmentaciones, al igual que aquí alteraciones a nivel de hormonales a ese nivel y a nivel de lo que tiene que ver con la hormona de crecimiento pueden predisponer hacia la formación de los acrocordomas y de los fibromas laxos, que son precisamente estas como acumulaciones de tejido fibroso pediculado, suelen tener esa unidad solo de un pedacito y después formar como tal la bola. Entonces por eso son como pediculadas y digamos que a mayor cantidad suele haber una mayor resistencia a la insulina. Además, la diabetes suele tener múltiples manifestaciones dermatológicas, se habla incluso más de 20 manifestaciones dermatológicas de la diabetes, pero quizá aquí hay dos de las más comunes. Esta es la dermatosis como tal diabética, que tiene que ver, además de la hiperpigmentación, con toda la disfunción vascular y macrovascular y microvascular que tienen estos pacientes, y por eso uno usualmente los pacientes diabéticos los suele ver con estas hiperpigmentaciones a nivel de los pies. Además está esta que también se suele ver en ocasiones, que es la dermatosis lipoidídica. Entonces, como es asintomática al inicio, sí, básicamente, como es asintomática todo el inicio de su presentación, lo ideal es hacer un tamizaje adecuado y mediante este tamizaje poder diagnosticar a los pacientes antes de que desarrollen los síntomas. ¿A quiénes se les va a hacer el tamizaje? A todo paciente mayor de 45 años y si es menor de 45 años se le debe tomar a todo paciente que tenga por lo menos uno o más de los factores de riesgos que se mencionan ahí, que pues yo creo que no hay que aprendérselos, sino que hay que uno sacarlos como por lógica, que tengan familiares de primer grado con diabetes, que tengan una raza de riesgo, historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, hipercolesterolemia, el síndrome ovario poliquístico en las mujeres, inactividad física, otras condiciones asociadas con resistencia a la insulina como obesidad, etcétera, o signos de resistencia a la insulina como tal. Y ya, ¿cuándo se van a tomar entonces las medidas de esos pacientes? Si todo sale normal, el intervalo de tamizaje va a ser cada 3 años y si salen alteradas en valores de prediabetes, el tamizaje va a ser anual. Para hacer este diagnóstico o para hacer el tamizaje de la diabetes, que pues es lo que finalmente nos va a llevar al diagnóstico, existen tres pruebas. Tenemos la glicemia en ayunas, la glicemia postcarga o la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa y la hemoglobina glicosilada. La glicemia en ayunas entonces va a ser normal cuando está menor de 100 en el paciente. Cuando está entre 100 y 125 hablamos de prediabetes y 126 o más hablamos de diabetes.
En cuanto a la PTOG, que hago énfasis en que tiene que ser 75 gramos de glucosa, eso de que si ustedes van a un laboratorio a que les hagan una PTOG y les dicen vaya, desayune y viene en 2 horas, esa cosa está pésimamente hecha, ¿listo? Los valores diagnósticos que hay establecidos en la guía de la para la diabetes surgen de estudios en los cuales se utilizan 75 gramos de glucosa. Si usted le dice a un paciente vaya y desayune, un paciente puede comer un croissant, el otro puede comer algo muy dulce y el otro puede ser muy fit y no comer ni un solo dulce, y eso le va a alterar el resultado en esos pacientes. ¿Listo? Entonces debe ser sí o sí con la bebida estandarizada con 75 gramos de glucosa. Se toman a las 2 horas posterior a la ingesta de esa bebida y va a ser normal si es menor de 140, va a ser prediabetes si está entre 140 y 200 y va a ser diagnóstico de diabetes si está por encima de 200. Y nuestra última prueba es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es precisamente la representación de qué tanta glicación o qué tanta glucosilación no enzimática ha habido sobre el glóbulo rojo. Es decir, qué tanta azúcar por estar ahí sin tener mucho para hacer y pum, se le pega al glóbulo rojo. Y como los glóbulos rojos duran 3 meses, el beneficio de esta prueba es que no se evidencia la glicemia de los últimos 3 meses. Y los pacientes no nos podrían, digamos, hacer trampa, como por ejemplo si se cuidan los últimos 3 días antes del examen, pues la glicemia en ayunas de pronto les sale bastante más baja de lo que debería estar o de lo que está normalmente en ellos. Entonces la hemoglobina glicosilada va a ser normal si es menor de 5,6%, prediabetes si está entre 5,6 y 6,4% y diabetes si es mayor a 6,4%. Además de estas 3 pruebas, digamos que existe otro criterio diagnóstico de diabetes según la edad, que es una glicemia mayor a 200 con síntomas relacionados a la diabetes. ¿Listo? Como se tienen 3 pruebas, uno no se va a ir de entrada a pedir las 3. Uno usualmente pide una, máximo 2, y de acuerdo a eso determina si hace o no el diagnóstico. ¿Cuál se tiene que solicitar? Usualmente se suele recomendar iniciar con glicemia en ayunas o con hemoglobina glicosilada en pacientes no embarazadas, pero hay un problema con esto. Últimamente han salido bastantes estudios en los cuales se demostró que la hemoglobina glicosilada realmente parece ser que para el diagnóstico no es muy buena, porque tiene una sensibilidad que cada vez parece ser más baja. Es decir, cada vez hay más estudios en donde la hemoglobina glicosilada deja ir pacientes que sí tenían diagnóstico de diabetes porque la hemoglobina glicosilada salía que no. Entonces digamos que ahorita hay como ciertas evidencias o cierta fuerza de evidencia para decir que la hemoglobina glicosilada quizá no sea útil en lo que es el tamizaje del diagnóstico de la diabetes, sino que sí sigue siendo la reina como tal en lo que sería el seguimiento de la diabetes. Entonces, ¿qué se recomienda ahorita según toda esta última bibliografía que ha salido, ¿no? En cuanto a la edad? Idealmente se debería hacer por lo menos, si usted va a tomar 2, tome glicemia en ayunas y PTOG, y si va a tomar solo una, tome la PTOG, porque la PTOG ya está bastante consensuada que es la más sensible. ¿Cuál es la más específica? Varía según el artículo que uno lea. Algunos dicen que la PTOG y otros dicen que la glicemia en ayunas. Pero el punto es, si usted va a pedir una, pida la PTOG, y si va a pedir 2, pues diga, tómenle una en ayunas, mándenlo a tomar esa vaina y en 2 horas tómenle la poscarga y ahí yo ya tengo 2 pruebas. ¿Cómo se va a diagnosticar? Hay que tener 2 resultados anormales, no necesariamente 2 pruebas diferentes. Digamos, yo le pedí la glicemia en ayunas y salió alterada, le confirmo con otra glicemia en ayunas y no hay ningún problema, o le confirmo con otra. Si yo le pedí 2 pruebas, como fue el caso de pedirle la de ayunas y la PTOG, y una sale normal y la otra sale alterada, lo que se hace es repetir la prueba que salió alterada, y con esta es que se determina si hay o no el diagnóstico de diabetes. Y si salen negativos, pues claramente ya no hay diagnóstico de diabetes y se le hace el seguimiento cada 3 años si no tenía nada más, o cada año si salió con valores diagnósticos de prediabetes como tal.